Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco Trejo, represento la firma Trejo Gutiérrez Abogados. Tengo más de 20 años de experiencia tratando temas laborales y en esta ocasión les voy a hablar de lo que es el salario, los privilegios del salario y las normas que lo protegen. El salario es la cantidad que nos paga el empleador por prestar nuestros servicios. El salario se integra por los pagos en efectivo por cuota diaria, percepciones y gratificaciones que nos da el empleador. El empleador nunca podrá pagarnos menos del salario mínimo general o profesional. En este caso tenemos el salario mínimo de la frontera norte o el salario mínimo del resto del país. Anteriormente había 3 zonas a nivel República Mexicana. Estaba la zona A, la B y la C y eran diferentes cantidades de sueldo, de salario. Después se creó una sola zona a nivel nacional y ahora nuevamente se volvieron a crear 2 zonas, que es la de la frontera norte, que esta comprende todos los estados que colindan con Estados Unidos, y la del resto del país. La de la zona norte es un poco más alta que la del resto del país. Si yo desempeño el trabajo igual al de otra persona, debo de ganar lo mismo que esa persona gana. Los salarios mínimos los establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y es en los meses de enero cuando se incrementa el salario mínimo. Esta comisión está integrada por 3 partes. Una es el sector empresarial, la otra es el sector obrero y la tercera es el gobierno. Los salarios mínimos generales y profesionales no pueden ser objeto de descuento ni compensación alguna, ya que se trata de derechos, de los llamados derechos irrenunciables, que son irrenunciables porque aunque yo quisiera renunciar a ese derecho que tengo de obtener un salario mínimo general o profesional, no podría yo hacerlo. El patrón tiene la obligación de pagármelo, definitivamente. Por otro lado, el salario mínimo sí se puede descontar, pero en casos muy específicos. En pagos de Infonavit, si tú tienes un crédito de Infonavit y lo estás pagando, sí es susceptible de descuento el salario mínimo general o profesional. O también, si tienes una pensión alimenticia, también ahí se puede descontar una parte de lo que es el salario mínimo general o profesional, pero únicamente en estos 2 casos. Además de los salarios mínimos generales y profesionales, tenemos los salarios contractuales. Estos están establecidos en los contratos colectivos de trabajo y se revisan. Anualmente se revisan en cuanto al salario y cada 2 años salario y prestaciones. ¿Qué quiero decir? Que se incrementa también el clausulado del contrato colectivo y normalmente estos incrementos son en base a la inflación. Otra cosa que es muy importante es que el salario se tiene que cobrar en forma personal, a menos de que la persona se encuentre imposibilitada para acudir a cobrarlo. Esto lo podrá hacer a través de una carta poder que sea firmada ante 2 testigos y eso lo puede hacer con un familiar. Este familiar firma también la carta poder como representante de la persona que no puede acudir a cobrar ese salario y la empresa se lo paga con esa carta poder. Además, también el salario se debe de pagar en efectivo, con moneda de curso legal, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, a partir del año 2012 ya se puede pagar a través de transferencias electrónicas, pero estas transferencias electrónicas deben de estar pactadas entre el trabajador y el empleador o bien entre el trabajador, el empleador y su sindicato. Asimismo, están prohibidos los descuentos del salario de los trabajadores, salvo en los casos siguientes: por deudas contraídas con el patrón, por anticipos de salario, por herramientas averiadas, y estos descuentos no pueden ser de más de un mes de salario y no podrán ser de más del 30% del excedente del salario mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un salario de 450 pesos y el salario mínimo es de 200, entonces el descuento que me hará el empleador será
del 30% de 250 pesos. Los 200 pesos del salario mínimo, de esos no se pueden tocar porque, como les decía, es un derecho irrenunciable. En el caso de pensiones alimenticias, tendremos que retener al trabajador el porcentaje o la cantidad que el juez haya determinado como pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa si el trabajador renuncia? Yo tengo la obligación de descontar de la última semana del trabajador la cantidad que me fue ordenada y avisar dentro de los siguientes 5 días hábiles al juzgado y a la persona que recibe esa pensión que el trabajador ya fue dado de baja. Hay que acudir al juzgado con un escrito, llevar la baja del trabajador, el último recibo que se le entregó a la persona que recibe la pensión y de ahí la empresa se quita de cualquier responsabilidad de esa pensión, porque si no avisamos al juzgado y si no se le avisa a la persona que recibe esa pensión, podemos caer en un pago que tenga que hacer la empresa, aun y cuando el trabajador ya no trabaje para esa compañía. Entonces, sí es bien importante que demos aviso dentro de esos 5 días hábiles al juzgado. Tratándose del pago de la cuota sindical que normalmente cobran o retienen o piden los sindicatos y que la empresa las retiene a los trabajadores, esta cuota sindical ahora con la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo ya es voluntaria. ¿Qué quiero decir? Que si el trabajador no está de acuerdo en que se le descuente esa cuota sindical, lo puede hacer a través de un escrito que presente al área de recursos humanos y la empresa debe de dejar de descontar esa cuota sindical. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y el trabajador no está de acuerdo, él puede acudir a las instancias laborales, a la Secretaría del Trabajo y poner una queja de que él no quiere pagar la cuota sindical y la empresa se la sigue reteniendo. Entonces es un tema también muy importante, que esto viene a raíz de la reforma laboral del 2019. Y algo que es también muy importante es que los salarios no pueden ser embargados por ninguna autoridad que no se trate de un tema de pensión alimenticia. En mi trayectoria laboral me encontré con que llegaban solicitudes de casas de préstamos que querían que se les descontara el salario a los trabajadores. Eso no se puede hacer. Ese tema se tiene que analizar y verlo directamente con el juzgado, si llega a través de un juzgado, y si no llega a través de un juzgado, con mayor razón no se puede realizar ese descuento. Además, también las deudas que el trabajador tenga con su patrón no generan intereses. Por último, si les gusta el contenido del video, se pueden suscribir a mi canal, lo pueden compartir, le pueden dar like, pueden poner comentarios. Inclusive, si quieren que tratemos algún tema, lo podemos analizar y se los puedo presentar con mucho gusto. En la caja de información del canal van a encontrar mis contactos y me pueden escribir, estoy a sus órdenes.